Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Una bendición saludar a los hermanos de Eslovaquia y doble bendición saludar a mis hermanos de Las Conchas. Están aquí, es una grata sorpresa. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el verso 12. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser nuestro tema de esta mañana. Un tema muy sencillo, pero bueno, de bendición, si entendemos lo que quiere decir esto. Se escucha, yo sé, se escucha mejor esto. Dos versículos les decía, el verso 12 y luego pasamos al 21. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el verso 21. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Siéntense, hermanos. Acababan de escuchar un estruendo como de un viento recio y luego escucharon también a los discípulos, a todos, hablar en lenguas, cada uno en la lengua que habían nacido, y los que no sabían de las promesas del Señor. El que no sabe las promesas del Señor pues no sabe nada bueno me refiero. Sabe muchas cosas pero ignora las cosas buenas, y estos ignoraban precisamente lo mero bueno. Ignoraban que el Señor había prometido que en los postreros días estaba profetizado que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Allí está en el verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Los niños tienen su culto ahí atrás, ¿verdad? Bueno, vayan los niños, vayan al cultito. ¿No quiere ir su niña? Ándele pues, para entrar en nuestra plática y que no se nos pierda, dice por ahí el hilo, porque siempre tiene Dios algo bueno en cada culto para nosotros. Pero si no ponemos atención, hagan de cuenta que no hubo nada bueno. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, oír es entender. Oír es poner atención. Oír es escudriñar qué quiere decir. Porque, ¿cómo se llama el tema? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo repetí muchas veces, pero no estaban oyendo. ¿Verdad que no? El hermano sí oyó. ¿Quién más oyó? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir esto?
A ver, díganlo todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es esto? Pues lo que les estaba explicando. ¿Qué les expliqué? La hermana se fijó, la hermana Adela se fijó, dice que estaban todos juntos y vino un viento recio, todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y qué se cumplió ahí? ¿La profecía de quién? Del profeta Joel. Del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí se cumplió. Ahí está el pasaje de Joel 2:28. Acude a él el apóstol Pedro, y es cuando en el verso 17 del pasaje que leíamos del capítulo 2 lo empieza a citar él, ese pasaje de Joel 2:28. Y algo culminante y maravilloso es que Joel profetizó que todo aquel que invocara el nombre del Señor, que todavía no venía, todavía no era manifestado en carne, ya había hecho todas las cosas, pero no se había manifestado corporalmente, nadie lo conocía. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el verso 24 de este mismo capítulo dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién ella? Por la muerte. Por la muerte. Era imposible que la muerte lo retuviera. Hace rato les platicaba, miren cómo el corazón de un predicador anda como una bolita en una licuadora. Le da para arriba, le da para abajo, le da para allá, para acá, y en una licuadora. A las 5 de la tarde estaba predicando en un sepelio de un joven de 18 o 19 años. Se accidentó en una moto y se mató así. Había mucha gente, sus amigos, sobrino de unos hermanos nuestros de la fe. Y de ahí me voy a las 7 a predicar en una campaña en Pancho Villa, también allá en Manzanillo. Eso fue en Tapestres y luego en Pancho Villa la campaña. Y ahorita prediqué ahí en Tecomán, en la misión Árbol de Vida, y ahí estaba el abuelito y estaba un tío del fallecido. Y aquí no hay muertos, no es campaña tampoco, es una iglesia, puedo decir, tranquila, sentada a los pies del Maestro, pero que necesita hacerse la pregunta: ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cumpliendo con una rutina? ¿Cumpliendo con un tiempo para aparentar una vida cristiana? ¿Qué es esto? ¿Estamos oyendo la palabra de Dios auténtica? ¿O qué es esto? ¿Está el Señor con nosotros? Amén. ¿Qué es esto? Esa es la pregunta de la gente cuando hablaban y cuando miraban que el Señor era exaltado. En San Juan 7, verso 39, dice: esto dijo
Bueno, leo el 37 para entender qué dice, qué es esto. Lo del verso 39, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos se preguntarían, ¿y qué es eso? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Y qué es esto? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué es esto? Me acuerdo cuando mi nuera, que varios conocen, la esposa de Cis, pues andaban noviando. Y ella era de una familia católica, pero hasta la fecha no se ha convertido nadie. Parte de ella no son, vamos a decir ya, tan rebeldes. Sin embargo, nadie ha decidido, y son muchos, nadie ha decidido entregarse al Señor. Pero yo me oponía a ese matrimonio porque dice el Señor que los yugos desiguales no pueden jalar el arado. O sea, una vaca con un caballo no puede, o viceversa. Tiene que ser caballo y caballo, o vaca y vaca. Y entonces hablé con ella y también con él, y les dije: así como son, como están, no van a poder triunfar en su matrimonio. Yo estoy de acuerdo y los apoyo en que se casen. Yo los caso. Pero me gustaría que primero, le dije a ella, te entregaras al Señor Jesucristo. Y a él también le dije que tú reacomodes tu vida cristiana. Él sabía lo que yo le decía, pero ella no. Me contestó así: ¿y qué es eso? Así me dijo, pero bien libre de ¿cómo les diré?, de malicia franca. ¿Y qué es eso? Y entonces le expuse el plan de la salvación. Le dije que era entregarse a Jesucristo, pero salió de la pregunta: ¿qué es eso? Cuando aquellos era grande multitud porque se convirtieron en ese momento, nada más, no se convirtieron todos, pero de los que estaban ahí, ¿quién sabe cuántos se entregaron a Jesucristo por esa respuesta? 3,000. 3,000 nada más. Si había 10,000, si había 20,000 o 30,000 o 50,000, no sé, pero eran muchos miles. 3,000 se convirtieron al tener una respuesta, porque otros se burlaron, y yo pienso que fueron más los que se burlaron que los que se convirtieron. ¿Cuántos se burlarían? Siempre son más los que se burlan, ¿no? Si vamos aquí por todo Iztahuacán predicando este mensaje, ¿cuántos serán los que aceptan? Y si es que aceptan. ¿Y cuántos serán los que se burlan? ¿Verdad? Bueno, entonces todo el tiempo es igual. Muchos dijeron: estos están borrachos. Pero la importancia de la llenura del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra del Señor separa a Pedro y defiende la obra del Señor en ese sentido de dar testimonio. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Ustedes que se están burlando están mal, y ustedes saben que están mal por una razón tan sencilla, que son las 9 de la mañana, y por ley, como cuando hay ley seca, era una ley seca que nadie podía tomar por la mañana. Si alguien tomaba, fuera después del trabajo. Y él les dice: ustedes saben que nadie toma a las 9 de la mañana, por lo tanto estos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dice Dios: y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
¿Y luego qué pasaría? Después de que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Sí saben, Les van a ser testigos. sí saben. A ver, Iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Iban a ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta Sí, los últimos días. ¿qué chiste tiene que me lo diga Chemito? Ustedes saben también qué sucedería. Amén. Están desvelados, ¿verdad? Yo también. Anoche llegamos ya de madrugada. Ustedes fueron hasta... ¿Tú también fuiste para Michoacán ayer? Sí, hermano. Al Regresaron. Guayabo. Ya tarde. Ya tarde. No les, de todos modos se cansaron, ¿verdad? Está lejos. Mucho. Y mucha lucha espiritual, hermano. Y mucha hambre. Mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Pero cuando oyen la palabra de Dios las gentes y cuando invocan el nombre del Señor, son salvas. Amén. ¿Y quién oirá sin haber quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Mas ay, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Aleluya. de los que dicen a Sión, vuestro Dios reina. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hermanos, el Señor se glorifica cuando nosotros le glorificamos. Él había dicho aquí en este mismo capítulo, en este libro, en el capítulo 1, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos creyeron, ¿y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando creyeron que serían bautizados? Fueron bautizados el Espíritu Santo. Ayúdale a Chemito, hombre, y a Brian. Digo a este Brandon. ¿Qué pasó cuando ellos creyeron la promesa? ¿Qué pasó? ¿Cuántos, hermana? Todos. Eso es, no 120, todos. En eso es todos. Ahí estamos nosotros. Amén. Y bueno, no es un chiste, pero es una bendición que Chemito entró en los todos a muy temprana edad. Amén. ¿Qué edad tenías? 12 años, hermano. 12 años, cuando recibiste, que dijo el Señor, pero recibiréis poder. Amén. Dice que, ¿dónde está el versículo? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y les dijo el Señor que al recibir esta promesa, les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Ustedes qué creen que Islahuacán está? Aquí el estado de Colima, ¿está en el centro de la tierra o en lo último de la tierra? Está en lo último. Me imagino que el Señor cuando dijo, me seréis testigos en Jerusalén, está volando el centro. Es el centro de la tierra. ¿Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. Luego, a un lado, En Judea. se divisa de arriba del cerro de Jerusalén, subiendo del Mar Muerto, se divisa la región de Samaria. Y luego se divisa también más cerca la región de Judea. Y luego dice, toda la tierra y hasta lo último. Pues esto es de lo último. ¿Y por qué somos testigos?
¿Y por qué les digo que mi corazón lo siento así como en una licuadora trabajando? ¿Y por qué aguanto? ¿Y por qué estoy seguro? Porque la promesa se sigue cumpliendo. Amén, aleluya. La promesa es de hoy, todavía para hoy, para ustedes, para mí. Gloria a Dios. Es para todos. ¿Cuántos quiénes? ¿Para cuántos? Dice aquí la eterna palabra, es la promesa. Para los que el Señor llame. ¿Cuántos quieren? El Señor nuestro Dios llamar. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, amén. ¿Sienten el jaloncito del llamamiento? Amén. Y si no, le digo al Señor que les dé otro jaloncito, porque a veces duele el jalón. Gloria al Señor, dice nuestra hermana Chayo, porque nos habló, estamos aquí. Nuestra hermana Chayo es una bendición de fe también, de esas madres que están ahí como los bramaderos adentro de los corrales, y le jala uno, y le jala otro, y le jala otro. Y no raja, no lo arranca, exacto. Ni sus padres, ni sus hermanos, ni algunos de sus hijos, y de nadie, así mucha gente. Pero ella, hermanos, aceptó a Cristo como su hijo. Ya tiene familias en la fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermana, es promesa del Señor. Todos sus hijos van a ser salvos, hermana Chayo. No porque yo estoy profetizando, no. Por Hechos 10:31, hermana Chayo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿para cuándo? Sí, sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La casa del hermano Miguel era la hermana Yolita, sus 4 hijos, ahora sus nietos, sus padres, sus hermanos. Por eso vamos a mi casa, decimos cuando vamos a la casa de papá y mamá, decimos vamos a la casa. Es nuestra casa y no es el techo, es los papás y los hermanos. Es como decir vamos a la casa de Dios, venimos. La Biblia dice que la casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. Yo vine a la iglesia del Señor hoy a Islahuacán y no es este techo, son ustedes. El nombre del Señor sea la gloria. Y lo que dice aquí en el verso 38 y 39 del mismo capítulo 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque lo que decíamos, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. 3,000 personas que bautizaron ese mismo momento los discípulos del Señor. Quizás ya no eran nada más los 12 para bautizar. ¿Cómo? Puede más, poco menos, pero como 3,000. Quizás estaban ahí los 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo, confirmados
en la, puedo decir, mensajería divina, en el apostolado, los 120 llenos del Espíritu Santo con autoridad del cielo se levantaron a bautizar entre todos a 3000, entre 100. ¿Ya cuánto les tocaba el Martincito? A cada uno, de a 100 nomás, como de a 30. Ya si eran 120, pues les tocaban un poco menos. Se entretuvieron un buen rato, pero quizás había más pastores ya que ahí se pusieron a bautizar, pero a todos los bautizaron. Gloria a Dios, amén. Y no hasta que les dijeron: llena esta acta, y que también casado estás, cuánto tiempo tienes y qué tanto prometes pertenecer con nosotros. Hermanos, estamos predicando ahí en Palatilla, y se está convirtiendo gente igual que la samaritana, igual que María Magdalena, y están trayendo muchas almas. Amén. Y no quiero hablar cosas que alguien, el que sepa, bueno, y el que no, ni se lo imagine, pero cuando yo era de allí o de allá, iba a bautizar a pocos o a muchos, aquí o en otro país, los llamaba y les decía que si prometían serle fieles al Señor y a la iglesia que los estaba bautizando, dieran 3 pasos al frente. Es una forma de hacerlos jurar, de hacerlos prometer. Pero yo tenía Biblia por la espada de Jehová y la de Gedeón. Sentía como que éramos un Gedeón y que Dios solo con nosotros hacía guerra y vencía las batallas, y hacía jurar a la gente por Cristo y por la denominación. Ellos todavía lo hacen, y hay gentes que saben que el Señor está con nosotros y que quieren estar en el culto, o están por ratitos, pero hicieron un juramento. Pero esos juramentos, les voy a decir a ustedes, hasta prohibidos son por la Biblia. Por lo tanto, ni se deben obligar, ni se deben cumplir, porque son netamente de hombres, de la religiosidad, de las denominaciones, porque el Señor es sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, no sobre la denominación X o religión. Edificaré mi iglesia sobre mí, dijo el Señor. Aleluya, amén. Entonces la iglesia es del Señor. Amén. ¿Y saben qué hago ahora? Yo he bautizado he bautizado en Honduras, he bautizado en los Estados Unidos, he bautizado aquí en México. ¿Y saben qué les pregunto nada más? Que si ellos mismos en su corazón han juzgado ser fieles al Señor Jesucristo, se pueden bautizar. Y no los meto como a un sedazo, a una coladera, para investigarles hasta lo que comen, lo que se visten, lo que calzan. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es correcta, perfecta. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor. Salvo, amén. ¿Y qué les dijo el Señor a aquellos cuando se compungieron en su corazón y le preguntaron, cuando Pedro les dijo: a ese varón que ustedes crucificaron, a ese varón que le escupieron la cara y todo su cuerpo, a ese varón que coronaron con espinas, a ese varón que patearon, a ese varón que puñetearon y manotearon, a ese varón que clavaron en la cruz,
a ese varón que le clavaron sus pies y sus manos, a ese varón que le traspasaron el costado de lado a lado, a ese varón que le dijeron diablo, a ese varón que le dijeron que la fuerza de él era demoníaca, a ese varón que ustedes escarnecieron con burlas, aventando tierra y escupiendo todavía ahí donde estaba en la cruz, y lo escarnecieron, diciendo: si eres hijo de Dios, bájate, desciende de la cruz. Y los que le escarnecieron también ahí mismo en la cruz: bájate y bájanos. A ese varón, a ese Jesús, Dios, por el nombre del cual ustedes le hicieron todo, por el Dios que ustedes dicen que son celosos y que por ese Dios lo castigaron, porque violó las leyes, porque sanó en día de reposo, porque dio de comer en día de reposo. Por eso ustedes, para defender a Dios, para defender su palabra, por eso le hicieron todo eso. Pues a ese Jesús, a este, no digo a ese, a este, porque lo tenía en su corazón, lo tenía en su mente, lo tenía en su boca. Aleluya, amén. A este Jesús que tengo, a este Jesús que le predico, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Y les dolió. Y preguntaron a todos: varones, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, no les queda otra. No tienen salvación si no se arrepienten. Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados, y además un premio muy grande: van a recibir el don del Espíritu Santo. Y recibir el don es recibir poder, para ver a la muerte ahí y no tenerle miedo, decirle a la muerte: tú no me tocas, porque el Señor me llenó de poder. Y el Señor me ha dicho con su palabra, me dice que yo no ni siquiera veré la muerte. Así que ni siquiera te veo. El Señor nos da ese poder, esa autoridad divina. Hermanos, entonces no hay de otras, pero con una seguridad. Por último voy a leer un versículo para orar. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una persona muy sencilla, personas muy sencillas, pero recibiendo poder. Entonces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. A ver, hermanos, digan lo cierto, lo que ven de mí. ¿Ven en mí una persona preparada? ¿Ven en mí una persona de alta escuela? Aunque sea como Martincito con el dedo. Hablen, digan, hermanos, porque todo es para la gloria del Señor. ¿Me ven a mí con mucho dinero? No. ¿Me ven estrenando carros muy seguido? ¿Saben que tengo por ahí una empresa? ¿Tengo oficina? ¿Se imaginan que el hermano Ariel tiene una oficina? No soy una persona, ¿cómo le diré? Así como de alteza, una persona de fama, así de, como dicen por ahí, de buenos pañales. Pero ¿saben, hermanos? Así,
así pobre, así rancherito, así sin oficina, así sin salario. ¿O creen que tengo un salario? No tengo. Me he visto y desde el principio Dios me lo permitió. ¿Han visto los almirantes, los jefes, altos jefes de la Armada de México? ¿Los han visto cómo están junto a los presidentes? ¿Los han visto cómo toda la Marina los reverencia? ¿Ah? Esta miseria les ha hablado del Evangelio. Y hace poco le hablé a un almirante aquí andaba, allí en Tula. Me pararon para hacerme unas preguntas. Y como estas, cuando les dije que yo era exmarinero, como anillo al dedo, dijeron, necesitamos saber algo fiel. Y le hablé al almirante, le hablé del Señor. ¿Y qué haces ahora? Le dije, ahora soy soldado de Jesucristo. Amén. Aleluya. He hablado a los generales del ejército, ya los ven cómo son, imponentes. He hablado a las tropas, he hablado a los gobernadores, he sacado audiencias solamente para hablarle al gobernador, a presidentes municipales, que son las personas electas que seleccionan los pueblos, los mejores de los municipios. Y Dios me ha permitido darles testimonio de este evangelio de poder. Gloria a Dios. Porque el poder no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Y Él llama y escoge a los que Él quiere. Y no es capaz el que se capacita a sí mismo, sino el que Dios capacita. Amén. Dios no llama a los capaces, Dios llama a los que Él capacita, a los que se dejan usar por el Señor. Como humanos nos tiemblan las corvas, y más cuando nos tachan de nuestros defectos en nuestra cara. Pero ¿saben, hermanos? Tenemos que vencer a nuestros defectos, imponernos sobre nuestras fallas. Y si es el mismo diablo que nos está retando y diciendo que no tenemos poder, nosotros tenemos que acudir a esta bendita palabra, al poder de la palabra, al poder del Espíritu, al poder de la sangre de Cristo, al poder del nombre de Cristo, y reprender al enemigo y dar testimonio del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Usted háblele a las personas para que invoquen al Señor. Yo quisiera a todos los maleantes, porque le he hablado también a muchos delincuentes, yo quisiera que cuando ya los llevan, porque a los que levantan, como el 90 o más por ciento, los llevan ya para quitarles la vida. Y yo oro para que tengan un momentito de luz, y cuando ya les van a meter motosierra o machete o ráfagas de balazos, invoquen al Señor. Que digan: Señor Jesús, me acuerdo del mensaje que me dio el hermano bien, o me acuerdo del mensaje que me dio cualquiera de ustedes. Perdóname. Esa es una invocación al final, pero segura, de que el Señor Jesús, yo lo he dicho porque así lo veo y así lo creo, que tarda más una mamá en sacar a su hijo de la lumbre que Cristo en salvar a un pecador que le invoca. Vamos a orar. ¿Hay alguien aquí que no sea salvo? ¿Alguien que quiera hoy confirmar su vida, su fe? ¿Quiera hoy recibir esta promesa? ¿Me querías preguntar algo? ¿O solamente se te olvidó? Porque vi que hiciste así, pero luego perdí el control. Pero ¿quieres tú aceptar al Señor? ¿No eres salvo todavía? No eres salvo. ¿Aquí vives en Michoacán? ¿No vienes de Colima con ellos? ¿Qué edad tienes?
¿Eh? 16. Gloria a Dios. Ah. Apaga por favor el